Ahorita que venga, que me... Buenos días, licenciado. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Creo que no me pueden escuchar, ¿verdad? Creo que mi altavoz está mal. Sí le escuchamos, licenciado. Bueno, gracias. No me contestaban, dije yo, tal vez no me escuchan. Muy bien, tenemos entonces el inicio de otra jornada y para el día de hoy pues tenemos el tema de los medios alternativos de resolución de conflictos. Antes pues quiero comentarles que califiqué lo que fue el juicio crítico que ustedes me hicieron, ¿verdad? Sobre los acuerdos de paz que estábamos hablando, perdón, no eran los acuerdos de paz, sino la cultura de paz que estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad? Quiero decirles que en muchos casos, pues, encontré conclusiones, ¿verdad? Encontré conclusiones, no encontré juicio crítico, ¿verdad? Debemos de hacer una diferencia, compañeros, ¿verdad? Entre el juicio crítico y una conclusión. Recuérdense que una conclusión es un pequeño resumen de un texto, ¿verdad? Y un juicio crítico, pues, es analizar ese texto desde la perspectiva personal para hacer una crítica constructiva en base al conocimiento, haciendo uso de él para eso, de las variables, de las hipótesis, para dar nosotros pues como algo personal, ¿verdad? No, prácticamente acá lo que se necesitaba pues que ustedes definieran si es cierto que hay una cultura de paz en Guatemala, si es cierto que ha cambiado eh, para todos los guatemaltecos, solo para un sector. Eso es lo que se pretendía, ¿verdad? Cuando ustedes dan un juicio crítico. Pero como les digo, hubieron comentarios, muy buenos comentarios, los leí uno por uno, si ustedes se dan cuenta, pues están calificados, pero hay algunos que sí definitivamente, ¿verdad? Se salen de la perspectiva, pues porque más parece, ¿verdad? Que solo es un pequeño resumen al texto que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, un juicio crítico es analizar la perspectiva desde nuestro punto de vista de algo que ya está, algo que ya está hecho. Pues y en esto la cultura de paz lo que habla es la convivencia personal y la paz para cada uno de los guatemaltecos en igualdad. Entonces eso era lo que teníamos que ver nosotros para una próxima oportunidad, ustedes se puedan
enfocar no en un resumen, sino que en una perspectiva desde sus propias palabras, ¿verdad? Algo que ustedes pues lo puedan manifestar, ¿verdad? Haciendo uso pues de su razón, porque sí, la verdad también encontré muchos comentarios muy escuetos, ¿verdad? La verdad muy escuetos, pues no se les encuentra por dónde, ¿verdad? No se les encuentra por dónde. Y es importante, ¿verdad? Ustedes tienen la facilidad de hacerlo, ¿verdad? Lo pueden hacer. Entonces, tómense su tiempo. Yo creo que para un juicio crítico necesitamos como 15 minutos, ¿verdad? Como 15 minutos para darle una idea, ¿verdad? Fundamentarnos en una idea. Recuérdense que cuando tenemos nosotros un texto, ¿verdad? Fundamentemos, busquemos las ideas y después extraigamos la idea fundamental en la cual pues gira todo. ¿En qué gira todo? Pues la cultura de paz, ¿verdad? ¿Cuál era su idea fundamental? Pues que hubiera armonía entre los guatemaltecos. La cultura de paz, eso se quedó, que hubiera armonía entre todos los guatemaltecos. Ahora viene la pregunta, ¿será que hay armonía entre todos los guatemaltecos? Y ustedes van a decir sus preguntas. Yo tengo mi propia respuesta, ustedes van a tener sus propias respuestas. Yo solo les pregunto, ¿será que hay armonía en los guatemaltecos? Y si así es, ¿cuál es la armonía que existe? Y si no es así, ¿por qué no existe? Si ustedes recuerdan, los acuerdos de paz fueron creados con esa idea, ¿verdad? Con esa idea de hermandad, pues, de igualdad, pero a estos puntos de vista, ¿verdad? Yo no les puedo decir a ustedes si hay igualdad o desigualdad. Cada uno de ustedes tiene su punto de vista desde la perspectiva personal. Ese es un juicio crítico, ¿verdad? Ahora decir que los acuerdos de paz fueron buenos porque los acuerdos de paz que se firmaron en tal fecha son buenos porque, bueno, esto es hacer un resumen a lo que ya está hecho, ¿verdad? A lo que ya está hecho. Es una perspectiva a lo que ya está hecho, pero con un juicio personal, idea personal. Que hubieron algunos que también se me repitieron, como que trabajaron juntos por ahí, ¿verdad? Y le cambiaron 2, 3 palabras, pero exactamente lo mismo, ¿verdad? Para que no dijera manteca, pues decía cebo. Bien, los medios alternativos de la resolución de conflictos. Vamos a ver qué me pueden decir ustedes, qué idea les viene cuando hablamos de los medios alternativos de la resolución de conflictos, compañeros y compañeras. Cuéntenme ustedes un medio alternativo para resolver conflictos. La comunicación, licenciado. La comunicación. La comunicación. ¿Qué más? La tolerancia, licenciado. La tolerancia. La empatía, licenciada. La empatía. El respeto, Lic. El respeto. Todos esos son medios, pero no son alternativos. Todos esos son medios para resolver conflictos, y ya los hablamos, pero no son alternativos. Hoy son medios alternativos. Qué bueno, por eso les estoy preguntando, para que hagamos la diferencia, ¿verdad? Hablamos ya, todo lo que ustedes me dijeron son medios para resolver conflictos. La comunicación, si no hay comunicación no se resuelve un conflicto. El respeto, si no hay respeto no se resuelve un conflicto. La empatía, si no me pongo en el lado de las otras personas no lo voy a resolver. Todos esos son medios, pero ahora hagamos la diferencia. Estoy uniendo acá a unos compañeros. Los medios alternativos, ¿verdad? Para resolver conflictos, entre los más comunes tenemos la negociación, pónganle atención, la mediación, ¿verdad? Oigan bien eso, la negociación, la mediación, después de llegar a todo lo que dijimos anteriormente. Si no hay diálogo, si no hay respeto, no puede haber negociación, no puede haber mediación, ¿verdad? Entonces, es muy importante los medios alternativos también, como los medios que existen, que nosotros conocemos como normales, que fueron todos los que ustedes me mencionaron.
Todos los que ustedes me mencionaron, ¿verdad? Si no hay respeto, si no hay comunicación, si no hay un diálogo, si no hay una empatía, no podemos resolverlo. Pero ahora vienen los medios alternativos, ¿verdad? Esos medios alternativos los que buscan es una solución a esos conflictos. Y el primer conflicto puede ser la negociación, ¿verdad? Cuando se hace, ya estamos hablando cuando estamos ya en otras instancias, la negociación, por ejemplo, la mediación y la reconciliación. Fíjense, de esos tres, por favor, no se les vaya a olvidar. La negociación, la mediación y la reconciliación, ¿verdad? Todos los juzgados, ustedes observan que tienen una sala de reconciliación, ¿verdad? Si ahí no se resuelve, pues entonces ya tiene que actuar un juez, ¿verdad? Un juez para determinar definitivamente si la falta es una falta que no tiene solución en base a los medios alternativos de los conflictos, ¿verdad? Porque recuérdense que ahí viene el problema, ¿verdad? Ustedes, ahí viene el problema que muchas veces, pues no, a pesar de que haya un diálogo, a pesar de que haya empatía, respeto, no se va a poder haber negociación, mediación ni reconciliación, ¿verdad? Porque hay tres tipos de personas a los cuales pues nosotros no podemos huirles, pero sí hay que mantenerles distancia al necio y al terco. Como ustedes le dicen, necio terco, ¿verdad? Porque siempre va a querer tener la razón. Siempre va a querer tener la razón. Justifica, fíjense bien, justifica el hecho, mas no la razón. ¿Verdad? El necio a su parte justifica el hecho, mas no la razón. Y llega a la agresión verbal, ¿verdad? Ataca de una forma de esa manera. Entonces hay que tener cuidado. Ese es el primer actor que nos presentan. Luego, pues, está el prepotente, la persona que es prepotente, ¿verdad? Él siempre va a la defensiva, siempre está a la defensiva, siempre va a eso y con poquito llega a la agresión física, ¿verdad? Vean bien, entre el terco y el prepotente, pues porque el terco, el necio, como ustedes quieran llamarle, va a la agresión verbal, ¿verdad? Pero el que es prepotente fácil llega a la agresión física, ¿verdad? Llega a la agresión física, pues porque ahí ustedes saben que hay un desconocimiento total de valores, ¿verdad? Hay un desconocimiento total de valores, pues, ¿verdad? Entonces no hay aquello como que a tolerancia que ustedes acaban de mencionar, mucho menos va a haber negociación, mediación, reconciliación. Estos dos tipos, ¿verdad? Y el tercero que viene, prefieren resolver las diferencias a su manera, ¿verdad? Y el otro, pues, que ustedes deben de tener en cuenta es el haragán, ¿verdad? Porque el haragán siempre va a justificar, ¿verdad? Siempre va a buscar una justificación, ¿verdad? ¿Basándose en qué? En la base legal. Siempre va a buscar justificar sus hechos en la base legal, aunque él sabe que está equivocado, siempre va a hacer una justificación a lo que él hace. Vean por qué debemos de tener mucho cuidado, porque con ellos ustedes no van a poder llegar a una negociación, ¿verdad? No van a poder mediar y mucho menos, muchas veces van a poder buscar una reconciliación. Entonces, los tres medios alternativos para buscar una reconciliación de los conflictos, para buscar solución a los conflictos, está la negociación, la mediación y la reconciliación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, aceptamos que hubo una equivocación, que nos equivocamos, pero cuando nos topamos con estos tres tipos de actores, tenemos ese problema que les estoy mencionando. Por ejemplo, ¿verdad? En Guatemala ustedes saben que existen los medios de mediación, los centros de mediación que le llaman del organismo judicial, ¿verdad? En Guatemala, en todo, pues creo que existe, si no estoy equivocado, en 15 departamentos. En 15 departamentos hay centros de mediación donde se pueden resolver esta clase de conflictos cuando ya esto ha rebasado aquello que ya no se logró por medio de la charla, por medio de la plática, pues vamos a un
a un centro de mediación, donde en este centro de mediación su principal objetivo es resolver las diferencias, resolver los conflictos sin llegar a un juez, ¿verdad? Oigan esto, sin llegar a un juez, pues, sin llegar a un juez que determine, porque un juez, ustedes saben, ya no es mediador. Un juez, él, ¿verdad?, determina, él prácticamente impone pues las normas. Entonces se busca la mediación, y para eso existen en Guatemala, vuelvo a repetir, los centros de mediación, que existen en 15 departamentos y son 77 centros de mediación, ¿no? ¿Qué se pretende? ¿Verdad? ¿Qué se pretende? Pues que un juez no dictamine, ¿verdad? Que un juez no dictamine. Por ejemplo, se dan muchos casos, ustedes han dado cuenta en el caso de la paternidad, ¿verdad? En el caso de la paternidad, lamentablemente, cuando solo se llega a la mediación, pues vuelve a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Hasta que un juez dictamina. Pues ustedes se han dado cuenta, si hay una persona pues, que demanda por pensión alimenticia, primero hay una mediación, ¿verdad? Hay una negociación entre las partes, una mediación y una reconciliación, puede ser una reconciliación, ¿verdad? Que mejor vamos a seguir viviendo juntos, pues. O no, está bien, pues, ¿verdad? Vamos a reconciliarnos, pues. Está la primera parte, pues. Pero la segunda parte es cuando ya no se puede, hay un dictamen, ¿verdad? Hay un dictamen, y ese dictamen pues viene en base, debería de venir en base a ingresos, ¿verdad? En base a ingresos y egresos de la persona pues que ha cometido la falta para justificar la pensión alimenticia de sus hijos, ¿verdad? Ahora parece que en los juzgados es de oficio, ¿verdad? Es de oficio lo que es la paternidad. O sea, existe una demanda y si todavía la persona pues está con la idea que no es su hijo, le mandan a hacer una prueba de ADN, pero la paga la persona que no quiere aceptar, ¿verdad? Está bastante complicada la situación en este caso. Pero esos son los centros entonces de mediación antes de llegar a un juez que dictamine, ¿verdad? Que haga un dictamen, ¿verdad? Que ustedes saben en qué consiste el dictamen, en una obligación ya por medio de la ley, que tal fecha esa persona tiene que hacer efectivo ese pago, si fuera de mantención, pues tiene que ser efectivo ese pago, ¿verdad? Y si no, pues automáticamente recibirá varios avisos hasta llegar a la detención, ¿Y cuándo sale? Cuando sale de preso, cuando haya una negociación, ¿no? Cuando haya una negociación y él se compromete a hacerlo. Y si no hay negociación o no se compromete a hacerlo, pues no puede salir, ¿verdad? Así lo reza la ley. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado. Por eso les decía, compañeros, es importante conocer los medios de resolución y los medios también alternativos de resolución, que ya son esos 3 medios que quedan básicamente entrelazados antes de llegar a una parte que es un juez, ¿no? Donde ya dictaminan, pues, donde se hace un dictamen. Y vuelvo a repetir, en Guatemala en 15 departamentos existen los centros de mediación, y existen 77 centros de mediación a nivel nacional, ¿verdad? Para favorecer pues a la población. Muchas veces, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahí en nuestros pueblos pues no existen esos medios, ¿verdad? Tenemos que ir hasta una cabecera departamental, municipal. Sí, Paola. Licenciado, buen día. Sí, En Santa Rosa hay centros de mediación. sí, existe el centro de mediación en Cuilapa. Solo en cabecera departamental. Sí, existen los centros de mediación por paternidad y por laboral también, porque imagínense cuando hay una demanda laboral, existe lo mismo. Primero pasan a una sala de reconciliación, ahí, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿no hay un centro de mediación aparte? O sea que los juzgados, por ejemplo, si es de paternidad, está en el juzgado de familia.
Sí, Y si exacto. es de trabajo, en el lugar de trabajo. Ah, ya lo entendí. Pensé que era un centro aparte. Sí existen algunos apartes, ¿verdad? Existen algunos centros de mediación que no están ligados a ellos, están aparte, pero en la mayoría de departamentos, por lo costoso que es, sí están dentro de las mismas instituciones esas que cumplen, ¿verdad? Licenciado, y así como en la oficina de la mujer que está en oficina o juzgado de la mujer, creo que le llaman, que está en Cuilapa, ¿Sí? ¿se tomaría como centro de mediación o de reconciliación? Es un centro de mediación y reconciliación. Es un centro de mediación y reconciliación, con el hecho que si no se llega a una reconciliación, ¿verdad? Prácticamente pasa a un juez, ¿verdad? Pasa a un juez donde ya tipifican, creo que le llaman, tipifican el delito, ¿verdad? Donde ya tipifican el delito que puede ser, por eso escuchamos mucho, ¿verdad? Que detuvieron a una persona por agresión física a una mujer, por agresión sexual a una mujer con condena a la pena. Y en fin, ¿verdad? Hay tantos delitos que tipifican ahí que lamentablemente pues la población no los conoce, ¿verdad? Que la población no los conoce y que puede darse en un momento determinado, porque muchas veces, ¿verdad? Puede ser que una persona sea demasiado amable, ¿verdad? Y se lleve demasiado amable, platique demasiado amable con ustedes, ¿verdad? Las abrace y todo, pero ustedes ya no lo aceptan, ya se convierte en un acoso, ¿no? Ya es un acoso, entonces ya se convierte en un acoso para la mujer, o puede ser un acoso para el hombre, aunque el hombre pues rara vez, ¿verdad?, denuncia un acoso. Porque también recuerden que existe el acoso laboral, existe el acoso laboral donde están incluyendo, ¿verdad?, cualquier cosa en la misma persona y cualquier cosa en la misma persona. Entonces ya se convierte en un acoso por parte de lo que existe también todo eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, el problema es cuando ya esto no se llega a una mediación, como por ejemplo en la oficina de la mujer, y se pasa un expediente al MP, ¿no? A una oficina del MP. Entonces ahí ya viene el problema, porque entonces ahí ya prácticamente ya no hay medios alternativos de resolución, sino que ya hay una condena a la pena. Gracias, licenciado. Bueno, por eso les decía, ¿verdad?, que lo más importante en este sentido es ¿verdad?, ustedes conocer muy bien normas, conocer muy bien reglas, ¿verdad? Prácticamente, y no adherirnos pues a que las cosas pueden ser como yo diga, como yo quiera, ¿no? Hay cierto espacio, ¿verdad? Por eso, importantísimo es prácticamente basarse uno y conocer, por ejemplo, si ustedes van a entrar a trabajar a cualquier lugar donde vayan a trabajar, deben de conocer las normas, ¿verdad? ¿Qué rezan las normas? Si es de educación, pues, ¿qué dicen las normas de educación? Si es de gobernación, pues, ¿qué dicen las normas de gobernación? ¿Cómo estamos nosotros en ese punto de vista? De manera, ¿verdad?, que nosotros conozcamos una parte primero nuestras obligaciones y una parte también de nuestros derechos. Recuérdense que todos los derechos vienen acompañados de una obligación, ¿verdad? Y medios, como les digo, que muchas veces ya pues son personales, ya los medios son personales, como por ejemplo cuando hay una demanda, ¿verdad?, por mantención, cuando hay una demanda por agravios, cuando hay una demanda por calumnias, ¿verdad? Recuérdense que hay demandas por calumnias, hay por difamación, ¿verdad? Hay demandas por acosos, en fin, existe un montón de cosas que debe de participar, ¿verdad?, y debe de tenerse cuidado, ¿verdad? Porque a veces, pues, como le digo, tipifican el delito. Se llama tipificar el delito. Y no hay reconciliación, no hay negociación, ni hay mediación. Por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿verdad?, para la violación de una persona,
no hay reconciliación ni hay mediación, únicamente hay dictamen, pues, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando lo triste de esto es que muchas veces no se investiga, ¿no? No se investiga. Una persona, pues, acusa de violación, pues lleva algunos exámenes, se llevan algunos exámenes forenses, y en base a eso, pues, se determina, ¿verdad?, una orden de aprehensión, ¿no? Y en otros casos, como les digo, que tampoco se investiga. Han existido muchas personas que han caído presos, ellos no saben, pero están acusados de una violación, ¿no? Están acusados de una violación y ellos no lo saben, porque esa es una de las partes de la justicia en Guatemala. Recuérdense que la primera parte, ¿verdad?, dice que la primera parte del organismo judicial dice que ninguno, ¿verdad?, nadie en Guatemala puede alegar ignorancia a la ley. Oigan bien eso. Nadie en Guatemala puede alegar ignorancia a la ley. Todos tenemos que conocer entonces las normas, ¿verdad?, de leyes en Guatemala. Si ayer aprobaron una ley, pues ya ustedes hoy tienen que saber en qué se basa esa ley, qué dice esa ley. ¿Qué dice esa ley? Porque así reza ¿verdad?, el organismo judicial en su primera parte. Nadie puede alegar ignorancias a la ley en Guatemala. Antes decía, ¿verdad?, podrán alegar ignorancia a la ley en Guatemala las personas analfabetas. Considérese analfabeta aquella persona que no puede leer ni escribir. Hoy eso cambió totalmente. Entonces, por eso es que es importante, compañeros. Pero bien, sigamos ahí entonces con los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿verdad? Ya les decía, existen 3 medios, ¿verdad?, que son muy marcados: la negociación, la mediación y la reconciliación, ¿verdad? Aunque también está el arbitraje, la transacción y la adjudicación, que son otros medios alternativos también. Vuelvo a repetir, el arbitraje, la transacción y la adjudicación. Los medios de resolución de conflictos en Guatemala son conocidos como MARC. MARC. MARC, ¿sí? Y se consideran, pues, que son los centros alternos para resolver, como les digo, conflictos a veces, pues, jurídicos, o a veces, pues, conflictos que tienen un mecanismo, ¿verdad?, de otra índole. Sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Por eso le decía a Paola, ¿verdad? En este caso, pues, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, porque ya cuando se recurre al Poder Judicial, entonces ahí sí ya es complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si es un conflicto de trabajo, primero existe, ¿verdad?, una oficina donde está una persona, un mediador, habla, ¿verdad? Habla, pues, de la demanda que tiene una persona, pues, por el pago de sus prestaciones laborales mínimas, como dice la ley en Guatemala. Habla, ¿verdad?, si están de acuerdo, pues, y se hace la entrevista necesaria a cada uno por separado. Después, pues, se llega a la reconciliación conociendo las partes, se llega al diálogo, a la mediación entre los dos. Y si no hay, definitivamente, ¿verdad?, no hay negociación, no hay una reconciliación, pues obligatoriamente pasa al juzgado de trabajo, ¿verdad?, ya con un juez, ¿verdad? Y ese juez, pues, determina, ¿verdad?, si el trabajador tiene la razón o el patrón no tiene la razón. De eso se trata, ¿verdad? Sí, es prácticamente antes de llegar, ¿verdad?, ¿qué les dijera? De llegar al juzgado de trabajo, hay una mediación, hay una reconciliación en base a lo que nosotros, pues,
está la demanda que se está haciendo, pues, ¿verdad? Y eso mismo ocurre cuando, por ejemplo, le llega una notificación a usted, ¿verdad? Le llega una notificación a usted que hay que presentarse a un centro de mediación porque están citados. Anteriormente, Paola, existían en los municipios y lo hacía el alcalde, porque recuerden que el alcalde era juez de paz, ¿verdad? Pero todo eso desapareció, prácticamente todo eso desapareció, y hay municipios donde está, pues prácticamente están instaladas algunas oficinas, ¿verdad? Del MP, que también tienen salas de reconciliación, ¿verdad? Y oficinas de reconciliación, pero en la mayoría de veces pues hay que viajar hasta la cabecera departamental para eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, vuelvo a repetir, de los medios alternativos de resolución, es para no llegar con un juez que dictamine, ¿verdad? Sino que para resolverlo antes de, o sea, buscar una solución antes de. Pero ya les decía, debemos de tener cuidado. Cuando ustedes van a tratar, ¿verdad? Por ejemplo, tratar con un necio, un terco, un haragán, pues, hay que mantenerlos, no hay que tenerle miedo, sino que mantenerlos un poquito alejaditos, ¿verdad? Porque ya les vuelvo a repetir, ¿verdad? El necio, pues, no justifica el hecho, sino la razón, ¿verdad? El prepotente va siempre a la defensiva. Y el haragán se ampara en la ley, ¿verdad? Se ampara en la ley. Así de sencillo, ¿verdad? Son tres casos bien tipificados los que hay que tener mucho cuidado, pues, ¿verdad? Porque de una o de otra forma, pues ellos se la van a ingeniar en ese caso, ¿verdad? Entonces, a veces, pues por salud propia, como dijera don Galileo Galilei, ¿verdad? Sí tiene la razón, ¿verdad? Aunque cuando nosotros ya no estén ellos, no tenía la razón, ¿verdad? Si no nos perjudica, pues, ¿qué nos puede pasar? Pero también nunca podemos, ¿verdad? Como decir, porque ellos son así, yo voy a permitir todo, ¿no? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Primero nos merecemos respeto, ¿verdad? Ustedes, primero si damos respeto, nos merecemos respeto, pues así de sencillo, que es el primer paso para evitar toda esta clase de situaciones. Y segundo, pues, ¿verdad? Debemos de ser tolerantes, ¿verdad? Debemos de ser tolerantes, más no sumisos, ¿verdad? Oigan bien eso, debemos ser tolerantes, más no sumisos, ¿verdad? No podemos ser sumisos, pues, ¿verdad? A que toda la vida tengamos que decir sí, aunque sea solo con la cabeza, no, ¿verdad? Hay situaciones en las que definitivamente tenemos que poner nuestros puntos de vista, y basados en qué, en que nosotros conocemos, pues, nuestros puntos de vista, ¿verdad? Recuérdense que nosotros debemos de ser participativos, no serviles también. Es otro de los problemas que muchas veces debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? No, nosotros debemos de participar, debemos de colaborar, mas no ser serviles a ninguna persona. En Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente, pues, la palabra servil, pues, la ha utilizado muchas veces, y desgraciadamente muchas veces las personas somos serviles de personas ignorantes, ¿verdad? Así de sencillo, pues. Somos serviles de personas ignorantes. No, eso debemos de eliminarlos, al menos, pues, si miramos a otra persona, pero que esa persona nos esté reventando, ¿verdad?, el cerebro, mucho menos quemando neuronas el día sábado recibiendo clases para seguir igual. No, ¿verdad? Uno hay que acostumbrarse, compañeros, ¿verdad? Si uno es empleado, a hacer su trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Pero no hacerlo a medias para no ser servil, ¿verdad? De ninguna manera, no. Tenemos que aprender a hacer nuestro trabajo, ¿verdad?, de la mejor manera, para que sea el trabajo el que hable, para que cuando no estén se marque la diferencia, para que ustedes marquen la diferencia dentro de ese grupo de personas, y no tengamos aquello, como la otra persona lo hace, yo también lo voy a hacer, ¿no? ¿Verdad? Si la otra persona lo hace, es muy su problema. Mi problema es que yo debo de cumplir, ¿verdad? Yo debo de cumplir esto. Como por ejemplo también, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de lo que ocurre ahora en los hogares, ¿verdad? Como el esposo se va a tomar, también la señora ahora se va a tomar. Ya tiene sus amigas de chupe, dijeran por ahí, ¿verdad? Pero ¿y qué estamos haciendo ahí? Estamos destruyendo, ¿verdad?, la identidad de nuestros hijos, y estamos destruyendo la identidad de nosotros. Si la otra persona no puede cambiar, es su problema. Entonces, ¿por qué voy a caer yo en eso? Pues
se vuelve como una vida escueta, ¿verdad? Usted sin entendimiento. Pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Mucho cuidado en eso. Conociendo prácticamente, conociendo en qué podemos caer ustedes, ¿verdad? Prácticamente el sábado pasado hablamos de la cultura de paz, ¿verdad? Y la cultura de paz, cuando hablamos de cultura de paz, pues lo que se busca es la defensa de los derechos, ¿verdad? Ahí manifestaba pues los derechos humanos de todos hombres y de toda mujer, ahí están marcados los derechos, ¿verdad? Entonces, prácticamente el ser humano lo que busca es el desarrollo personal, la felicidad personal, ¿no? Pero esa felicidad y ese desarrollo personal no tiene que ver con que quitemos la felicidad ni el desarrollo de otra persona, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en conflictos, para no llegar a esos conflictos, como les digo, los conflictos alternos pues, de la resolución en Guatemala. No, ya vimos y hoy precisamente cuando ingresamos ustedes me dieron la primera parte, ¿verdad? El diálogo es lo primero. Luego hablaron del respeto, ¿no? Luego hablaron de la tolerancia, la empatía, que son los primeros medios para resolver conflictos. Pero hoy básicamente la clase se trató de los medios alternativos, que yo les mencioné 6. ¿Me pueden decir cuáles fueron? Voy a escuchar. La mediación, reconciliación y negociación. Muy Por lo menos 3. Tenemos 3. ¿Cuáles más? Arbitraje. El arbitraje. ¿Qué más? Transacción y adjudicación. Muy bien, ¿verdad? Espero que busquen su diccionario de Google ahí, por favor, a qué se refiere cada una de esas alternativas. Próximo sábado vamos a tener una pequeña hoja de trabajo. Les hablé también que existen cuántos centros de mediación en Guatemala. $77, licenciado. Muy bien. ¿Y en cuántos departamentos? 15. En 15 departamentos. Observen, entonces todo eso, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Y a veces, como les digo, tener a distancia personas. ¿Por qué les dije que había que tener a distancia al necio? ¿Saben? Porque se apoyan en la ley, licenciado. Porque se apoya en... En la ley. Ese es el Aragán. Ese es el Aragán. El necio, vamos a ver, ¿en qué se apoya el necio? En que tiene siempre la razón. Sí, ¿verdad? Justifica el hecho, ¿verdad? Justifica el hecho. No, estuvo bien que lo hiciera, ¿verdad? Estuvo bien. Ratos menos tenía que pasar, dice. Ratos menos tenía que pasar, ¿verdad? Ahí pues se olvida de la empatía, ¿verdad? Y de la tolerancia, pues. Y el prepotente, porque ya ustedes saben, ¿verdad? Él pues va a salir siempre a la defensiva, ¿verdad? Quiere tener la razón a toda costa, ¿verdad? Para él no hay reconciliación, no hay negociación ni mediación. Prácticamente, ¿verdad? Lastimosamente, digamos, muchos padres de familia estamos llevando a nuestros hijos a ese caso, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Les estamos enseñando, pues, que deben de ser prepotentes porque no les enseñamos de verdad el valor de los valores. Oigan eso, el valor de los valores. Muy bien, feliz fin de semana, se me cuidan cada uno de ustedes, bendiciones, si Dios quiere nos miramos el próximo sábado, tenemos hoja de trabajo. Feliz día, licenciado. Bendiciones. Gracias, Lick. Feliz día, licenciado.